las denuncias que presentaron tú y tu mamá ante la Fiscalía de la Ciudad de México por las amenazas que han recibido. ¿Cómo comenzaron estas amenazas? ¿Qué es lo que te están diciendo? Esto, Vero, lleva más de 3 años sucediendo. Lo que sí sucedió en esta ocasión es que el tono de la amenaza subió mucho de nivel y sobre todo hay una parte de la amenaza en donde habla de desaparecer a mi mamá. Y posteriormente desaparecer a mi mamá, desaparecerme a mí. Nadie debe permitirse el normalizar este tipo de conductas. Ninguna mujer, ningún hombre, ningún joven, ninguna joven, no lo podemos normalizar. El hostigamiento no puede ser una parte y una conducta de la vida cotidiana de ningún mexicano ni de ninguna mexicana. Hay muchos nombres con muchos apellidos y muchos ciudadanos, ciudadanas, seres humanos, mexicanos y mexicanas que tienen que tener acceso a tener lo que es fundamental para la democracia y para que un país avance, que se llama Estado de Derecho. Llegamos a la corcholatización de la política, del servicio público, en donde estamos hablando todo el tiempo de qué está haciendo Adán, qué está haciendo Marcelo, qué está haciendo Claudia, qué está haciendo los otros, pero no estamos hablando de lo que le duele a México. Hola amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy nos acompaña una mexicana, pero que tiene experiencia política, activista, ciudadana, pero que además ha probado ser hiper luchadora, fuerte, resiliente. Mariana Moguel, bienvenida. Bienvenida. No. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a los tres, en especial a Vero, a quien admiro inmensamente, y gracias por el espacio. Ay, Mariana, de verdad nos da muchísimo gusto. A Mariana ya la han visto en todos los programas Atypical, es parte de la familia Atypical. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también es un gusto enorme estar con mis compañeros de los Jóvenes Atypical. De este lado ya la conocen, seguro lo extrañaban mucho. Dylan, bienvenido. Benito, feliz de estar otro sábado y muchísimas gracias por tener a esta invitadaza que tenemos hoy. Será un gran programa, estoy segura. Y de este lado, el más pequeño de los Jóvenes Atypical, Miguel de Samaniego. Berito, muchas gracias. Feliz sábado otra vez. Les mandamos un abrazo hasta sus casas. Ay, muy bien. Muy estrella de los 90 de televisión. Aparte. Abrazo. Muy estrella. Abrazo. Exacto. ¿Cómo le hacía Peña? Abrazo, ¿cómo le hacía Peña? Ay, mi corazón. Bueno, no sé. Algo así. Oigan, amigos, y antes de empezar el programa, por favor, nada más les pedimos, como siempre, que nos acompañen y que nos ayuden con esos likes que tanto, de verdad, nos sirven para llegar a más personas. Y que si quieren que más jóvenes le entren a la política, se enteren y se involucren, le compartan este programa a sus nietos, a sus sobrinos, a sus amigos, a sus hijos, a lo que quieran, por favor, porque nos ayuda mucho a poder crear más contenido. Y ahora sí, bueno, si están listos, vamos directo al programa. Más Venga, que listos. Démosle. Y más en sábado y con esa actitud como la que Miguel tiene. Con esos abrazos que Miguel manda. Claro. Oye, Marianita, a ver, a mí la semana pasada vimos pues contenido que la verdad a mí me preocupó y más pues siendo cercana a ti que me hizo pues sentir bastante mal. Las denuncias que presentaron tú y tu mamá ante la Fiscalía de la Ciudad de México por las amenazas que han recibido. ¿Cómo comenzaron estas amenazas? ¿Qué es lo que te están diciendo? Esto, Vero, lleva más de 3 años sucediendo. Era una lógica constante y siempre mi lógica es ¿por qué tengo que cambiar yo mi teléfono? ¿O por qué tengo yo que cambiar mi forma de vida ante amenazas? Lo que sí sucedió en esta ocasión es que el tono de la amenaza subió mucho de nivel y sobre todo hay una parte de la amenaza en donde habla de desaparecer a mi mamá. Y posteriormente desaparecer a mi mamá, desaparecerme a mí. Entonces es ahí cuando yo le digo a mi mamá, oye, te aviso que una vez más está pasando, le envío los contenidos completos del WhatsApp y ella sube el Twitter al día siguiente, pero bajo la lógica de la congruencia, Vero, porque creo que si queremos cambiar, queremos cambiar las cosas, nosotros tenemos que mostrar el cambio y por supuesto ser congruentes. Y la instancia efectiva, ¿no? Es la instancia jurídica, no es la red social.
Entonces, por supuesto que se realiza una denuncia Así ante el Twitter, ¿no? La hace mi mamá, pero yo tenía que ser, por supuesto, congruente ante esta denuncia. ¿Y cuál es mi autoridad competente? La Fiscalía de la Ciudad de México, en donde quiero sí señalar que afortunadamente se pusieron en contacto inmediatamente conmigo y que eso no lo pido exclusivamente para Mariana Moguel. No, la protección de cualquier ser humano, su integridad, su vida, tiene que ser un derecho no de Mariana, todos. de todos y de absolutamente todas. Entonces, vivir, y yo sí ahí alcé la voz en el sentido, alcé la voz conmigo misma, de decir que no podemos, y yo no me podía permitir ya normalizar más el hostigamiento, la persecución, el vivir con miedo, porque aunque muchas de las amenazas sabes que lo hacen para intimidar, para que no te movilices, para que no alces la voz, no puedes normalizarlo. No, por supuesto que no. No puedes guardarlo en un cajón. O sea, estas amenazas fueron a raíz de lo que sucedió con tu mamá, ¿no? De la liberación de Rosario Robles. Mucho antes. Desde antes, incluso. Muchísimo antes. Pero se han repuntado en los últimos meses. ¿Tú a qué lo atribuyes? Sí, ¿Qué aquí- no les gusta? ¿Qué les incomoda a esas personas que están detrás de estas amenazas? Es muy chistoso porque la pregunta que me haces, y además sí lo fui analizando. Sí, ¿no? claro. Porque de repente, pues, las primeras veces no vas viendo, ¿no? Estas tendencias. No hilas. Porque de No conectas. repente ¿Por qué? aquí llegan, ¿no? Hay temporadas donde se dan de una manera mucho más continua. Sí. Y porque de repente hay como, ¿no? Un alto. Entonces, sí llegó un momento donde, de verdad, Dylan, sí me puse como, a ver, ¿qué onda con esta curva? Sí. Y pues resultaba que cuando yo salía, hablaba, ¿no? Expresaba inconformidades o manifestaba controversias sobre el caso de mi mamá o cualquier situación de lo que sucedía en el país, se agudizaban, Ya. ¿no? Posteriormente, se calmaban. Y pues extrañamente esa semana hubo diversas situaciones en las que yo alcé la voz y pues suceden, pero no puedo señalar culpables, porque para eso está la autoridad y a la Claro, autoridad sí. le corresponde investigar, porque también soy una mujer y soy, tristemente, una mujer que en su momento también vivió violencia por parte de una expareja. Y puede ser él también. Lo que quiero decir es que yo no soy quien para decir, puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Claro. Chita. Pero es instancia de la Fiscalía de la Ciudad de México investigar y dar con los culpables, ¿no? Ojalá eso pasara en nuestro país, ¿no? Eso es lo que uno, por supuesto, espera y es un poco lo que manifesté en mi tweet cuando presento la denuncia ante la Fiscalía, que ojalá que a diferencia de la vez de la licencia falsa de conducir de mi madre, que se denuncia a los funcionarios y a 3 años a la distancia no hemos tenido una sola respuesta, que ojalá en esta ocasión, porque además no es un tema de lo político, se trata de la integridad de un ser humano. Claro. Que ojalá de verdad se pueda, por lo menos que me digan en qué riesgo me encuentro y se llegue a saber, por supuesto, quién está detrás de estas amenazas. Y quiero sí reiterar, nadie debe permitirse el normalizar este tipo de conductas. Ninguna mujer, ningún hombre, ningún joven, ninguna joven, no lo podemos normalizar. El hostigamiento no puede ser una parte y una conducta de la vida cotidiana de ningún mexicano ni de ninguna mexicana. Y qué difícil, Mariana, porque qué difícil y qué valiente, porque después del proceso que viviste con tu mamá, el volver a tener confianza en las instituciones después de todo lo que les pasó, creo que no fue un proceso fácil y creo que sí te queda como esa incertidumbre. Porque esa incertidumbre que hoy sientes, la sentimos todos los mexicanos, Claro. si la fiscalía va a actuar o no. A ver, vimos que secuestraron a 14 personas y la respuesta del presidente de la República fue que los iba a acusar con sus papás y con sus abuelos, en lugar de enfrentar a los delincuentes, perseguirlos y meterlos a la cárcel. O sea, hoy no hay una estrategia clara de seguridad. O vemos la propia Fiscalía de la Ciudad de México que lamentablemente persigue opositores, que está parcializada a lo que le dice la jefatura de gobierno. Entonces a mí me parece que pues sí nos queda como mexicanos esa confianza en las instituciones que deben servir, pero que
la fiscal debe entender que no se trata justamente de un tema político, sino se trata de vidas humanas, ¿no? Y no se trata solamente de Mariana, sino de muchos otros mexicanos, capitalinos que vivimos asaltos, que viven homicidios, que viven amenazas, justamente. Además, Ilanta, esto que mencionas, a mí me parece interesantísimo hablar de otro tema que también pasó en el transcurso de esta semana, el asalto en la tienda en la joyería ahí en Antara. Claro. ¿No? O sea, se roban 15 relojes de muchísimos millones de pesos y, por supuesto, una movilización impresionante, ¿no? De los investigadores de la Secretaría de Seguridad. Ya agarraron a uno, dicen que ya identificaron a los otros 3, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué necesitamos en este país o en esta ciudad para que algo se investigue y para que la ley se haga cumplir? Ser famosos y hacerles un show a los gobernantes para que volteen a ver y hagan lo que tienen que hacer, hagan su maldito trabajo. O sea, a mí de verdad lo que más me preocupa es, imagínate tú la gente que, por ejemplo, no tiene acceso a redes sociales por X o Y razón y que no pueden alzar la voz, o simplemente la gente que alza la voz una y otra vez y nadie le resuelve. O sea, ¿qué tendría que pasar en México para que este tipo de cosas cambiaran? Para que la justicia sí existiera para absolutamente todas y todos los mexicanos y no nada más para los que tienen pues, más dinero, más poder o más visibilidad, redes sociales, medios de comunicación, lo que tú quieras, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar en México? O sea, ¿por qué estamos como estamos? ¿Y por qué llevamos así un periodo de tiempo larguísimo? O sea, ¿por qué no ha habido un avance en las investigaciones, en las fiscalías? ¿Por qué nadie le destina recursos? ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿cómo ven ese tema? Es muy duro. Yo en muchas ocasiones lo he expresado. Nuestro sistema de justicia penal, lo que marca y el principio por persona, la presunción de inocencia, evidentemente el hablar de derechos humanos, el velar por el Estado de Derecho, está en nuestra Carta Magna. Estamos hablando de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Estamos hablando de nuestro gran país, de nuestro bien mayor, de lo que nos debería de unir independientemente de los colores, que se llama México. Y vemos, por ejemplo, un gobernador como Cuitláhuac. Evidentemente que no es increíble lo que acaba de pasar con la jueza. Es bajo una violación completamente, incluso ante todas las normas internacionales, los tratados internacionales que protegen, por ejemplo, todos estos preceptos. Vemos cómo la misma Corte Interamericana emitió hace poco esta resolución en donde decía México tiene que desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Y en este país en su gran mayoría es una tristeza darte cuenta que en efecto las fiscalías no tienen absolutamente ninguna autonomía, sino que funcionan a la orden y a la instrucción de quien gobierna o de los intereses de ciertos grupos. En el caso de la ciudad, yo acababa justo el 1 de mayo, creo que escribí, o por ahí, cuando venía este proceso de reelección de la fiscal de la Ciudad de México, y fui muy contundente tanto en mi Instagram como en mi artículo, en la revista, etcétera, donde hago una participación semanal, diciéndole, fiscal, retírese. Sí, pues. O sea, con todo respeto, yo sé que tiene bajo derecho el usted participar en esta terna, pero lo que no es posible es que, viendo cómo ha desempeñado sus funciones, en donde bien lo acabas de decir, Miguel, no hay respuestas ante familiares que quieren tener, por ejemplo, una certeza jurídica de sus familiares adentro de un centro penitenciario, que quieren saber quién mató a su hija, que quieren tener una claridad, aunque sea de un asunto, trámite administrativo, que no necesitamos o no se necesitan ser figuras públicas como casos como el de Ciro Gómez Leiva, que al día de hoy no tenemos una sola respuesta, porque Ciro, Mariana, pues les agradezco mucho a los medios de comunicación. Tenemos estos espacios para alzar la voz, claro. Pero bien lo señalas tú. Hay muchos nombres, con muchos apellidos y muchos ciudadanos, ciudadanas, seres humanos, mexicanos y mexicanas, que tienen que tener acceso a tener lo que es fundamental para la democracia y para que un país avance, que se llama Estado de Derecho. Y este país, no lo digo yo, está en sus mismas evaluaciones. El Estado de Derecho no existe. Y hemos caído en los peores lugares
porque evidentemente no se juzga bajo un piso parejo y no se lleva a cabo y apegado ahora sí que a tu constitución, a la ley, a tu código penal, en fin, sino más bien a lo que un juez a veces, como pasó con la jueza. Incluso inaceptable, ¿no? Cómo se pasan a los organismos internacionales, pues por abajo de Ay, ahí les como encargo, cómo un se pasan la propio- Constitución también, las leyes, o sea, ¿qué hay que hacer en México? Necesitamos generar una ley que castigue específicamente la gente que violenta la ley, que se pasa por encima. O sea, ¿qué hay que hacer en este país para que se respete la ley? Yo creo que No, hay que nada más. hacer salir a votar. O sea, si tienes un régimen que se pasa por alto las órdenes, o sea, tienes un poder que se pasa por alto las órdenes de otro poder, pues no puedes estar hablando de un gobierno democrático. Quieres democracia, quieres Estado de Derecho, quieres un sistema de justicia real y no selectivo, en donde lo que reine son las pruebas, las razones, lo que se entrega y no las conveniencias o la incompetencia o la lealtad que puedas tener hacia una persona, pues tienes que cambiar de persona Mira. que esté al frente del país, yo creo. Pero a mí me gustaría, justo hablando de este cambio que tenemos que hacer en México y hablando de frente al 2024, Mariana, hay una corcholata que ya sabemos que es la corcholata favorita de López Obrador, o al menos la que presume ser la favorita de AMLO. Sheinbaum. Sheinbaum. Tú justo le pediste algo muy específico a Sheinbaum estos últimos días, y fuera que dejara de usar esta frase de México se escribe con M de mujer. Cuéntanos, ¿por qué le dirigiste este mensaje a Claudia? Bueno, primero es una frase. Es una frase que mi madre y yo construimos desde, ni recuerdo, creo que hace más de 7 años. Si tú revisas incluso mi Instagram, mis discursos, mis artículos, siempre casi todos los cierro diciendo México se escribe con M de mujer. Hay videos de mi propia madre diciendo México con M de mujer, porque además sí creo que México la escribimos la M de mujer en compañía de nuestros de los hombres, pero México se escribe con M de mujer y en el 2024 tiene que, la mujer toma además un papel, siempre lo hemos tenido, pero creo que ahora mucho más preponderante ante lo que va a suceder, porque las mujeres somos las que defendemos a nuestras comunidades, las que defendemos. Primero, ¿por qué le pido esto? Yo le pedí a Claudia, además de manera muy respetuosa, que no utilice, porque si algo creo que estamos hasta el gorro, es ya de las narrativas y de la falta de congruencia hacia las lógicas de acción. ¿A qué voy con esto? ¿No? Escuchamos, pero al final, ¿no? Lo que se aterriza... Sí, señora, fuiste jefa de gobierno 6 años. ¿Qué estás diciendo? Yo, ¿Y qué lograste? además, en esos 6 años, yo nunca vi que se opusiera ante el presidente de la República... Que recibiera a las feministas. ¿Qué le costaba? No, antes que eso. Primero se hizo la desaparición de las políticas públicas y de los programas más importantes que tenían las mujeres para poder colocarse en una vida digna y, por supuesto, poder realizar su vida con mayor tranquilidad. ¿A qué voy con esto? Comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo, Estancias infantiles. comidas calientes, estancias infantiles. El programa Prospera, que no tenía que ver solo con una lógica de la dádiva, del dinero, sino que tenían que asistir al centro de salud, si no, ya no podían formar parte del programa, a poder seguir creciendo en materia educativa, de primaria a la posible secundaria y de la secundaria al posible bachillerato, ¿no? Que tenía toda una lógica integral, ¿no? Prospera, incluso hasta de opciones productivas para que las mujeres pudieran tener una economía, ¿no? Propia y que las volviera independientes, autónomas, autosuficientes. Que desapareciste el jefas de familia. Que yo te pongo un ejemplo. Después del COVID, es increíble que dependiendo de un fideicomiso, el jefas de familia era este programa que cubría a los niños y a las niñas que a la muerte de la madre quedaban hasta los 23 años cubiertos en su educación o hasta la universidad. Después de la pandemia que nos vino a dar este gran golpe, no solamente a México, sino a nivel mundial, hoy, ¿cuántos niños no se encuentran, y niñas en la orfandad? Cierto. Por lo menos con el jefas de familia tendrían la garantía de algo tan importante que se llama la educación. Claro. Entonces yo nunca vi en este tiempo a la ex jefa de gobierno oponerse ante la desaparición
de estos programas. Es más, y ahora sí vi, porque yo marché el 8 de marzo, los muros que en la vida yo había visto que se pusieran en una marcha para callar las voces de las mujeres, expresándonos de manera libre y además de manera pacífica. ¿Por qué no poner como lo mesas de sabemos diálogo hacer? en el Zócalo? ¿Por qué no poner mesas de diálogo en vez de murallas, Poner no? muros. Digo, Los muros jamás se habían levantado en la Ciudad de México, que ha sido ejemplo de progresista, no es una ciudad progresista, de avanzada, de una ciudad de ejemplo de los derechos, de una ciudad de ejemplo, ¿no? De que aquí... Su lema era el- Ciudad de Derechos, ¿no? el ser. derecho a decidir se da en la Ciudad de México. No, el empezar con la ley Olimpia empieza en la Ciudad de México. O sea, lo que quiere decir, cuando vimos a la jefa de gobierno, ex jefa de gobierno, hablar de los feminicidios, habló de uno. Nada más. Cuando vimos atender, ¿no?, a las madres buscadoras, entonces, ¿por qué le pido que retire su lema de México se escribe con M de mujer? Porque yo siempre he dicho que en la política las mujeres, las que me antecedieron, nos han dejado un gran legado a nosotras las mujeres para poder participar. Pero el que Mariana tenga cuerpo de mujer no necesita o no garantiza necesariamente que represente las causas de las mujeres. Claro. Ojo, porque lo vemos. Tenemos muchas mujeres que hoy ocupan espacios de tomas de decisiones, pero que Cero. no representan ni llevan una agenda, realmente la agenda de la igualdad sustantiva, de la inclusión de las nuevas masculinidades. Entonces, está muy bien los avances, está muy bien que las mujeres tengamos más espacios de participación, pero que sean mujeres que, más allá de tener el cuerpo de la mujer, tengamos esos ideales sí, que no lleguen, incrustados, que no lleguen a los cargos nada más por la cuota de ser mujer, ¿no? Porque Es pareciera que correcto. así lo usan. De vez en cuando que nada más dicen, ay, pues es que toca mujer, entonces tiene que ir mujer. ¿Quién va? Pues ahí tienes el caso de Guerrero, ¿no? El ex candidato a gobernador, pues terminó poniendo a su hija y prácticamente así fue, ¿no? O sea, él le dijo, él no pudo ser el candidato y pues ¿a quién pones? Pues a alguien de confianza y pone a su hija y es actual gobernadora del estado de Guerrero. O sea, ¿dónde queda esa parte de, oye, a ver, las mujeres tienen muchísimas capacidades también? Todas. O sea, todas las capacidades no tienen por qué llegar a cargos nada más porque se dieron de esa manera, o sea, porque el papá la dejó, cosas así. Por supuesto que no, o sea, a mí me parece eso gravísimo, ¿no? Y qué se den triste esas porque cosas en México. Claudia tiene posibilidades de ser presidenta de la República. O sea, digo, así sea postulada por la oposición o por una mujer postulada por la oposición o postulada por Morena, cualquiera que sea aspirante o precandidata o candidata, pues tiene en cierto momento la posibilidad de ser presidenta de México. Y qué triste que una mujer como Claudia tenga esa posibilidad de poder dirigir este país cuando le ha dado la espalda a las mujeres, cuando se ve claramente que todas las acciones que emprende Claudia Sheinbaum son porque se las dicta López Obrador. A ver, ella en campaña, en los debates, ahí está en YouTube cada uno de los debates, ella prometió darle énfasis a estancias de tiempo completo y a estancias infantiles y a escuelas de tiempo completo, perdón. Y al final de cuentas le dio la espalda a las mujeres, Morena eliminó estos programas y Claudia Sheinbaum no dijo absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy sale a hacer, por cierto, precampaña ilegal, a mentirle a los mexicanos que va a hacer y que va a construir y que va por un mejor México. ¿Con qué calidad moral se atreve a decirle eso a los mexicanos cuando no cumplió sus promesas de jefa de gobierno? Con la misma con la que Adán Augusto anda con relojes de 2 millones de pesos. Y con la de mira cómo está el metro de la ciudad, mira cómo están las calles con las coladeras abiertas, etcétera. O sea, yo creo que lo más grave es que no solo es que no da pasos hacia adelante en materia de género, sino que da pasos hacia atrás. En materia de gobernabilidad ocupar también. un lugar para cumplir los intereses de un hombre es muy, muy perverso. Tú hablabas, Claudia Sheinbaum, que ha robado mucho, ya vimos que robó la idea de un spot, también te robó a ti y a Rosario la frase de M se escribe con México de mujer. ¿Qué más le ha robado Claudia Sheinbaum a los mexicanos y a las mexicanas? Bueno, pues yo creo que la tranquilidad en nuestra ciudad, el subirse al metro, que es es el transporte público que más se común. utiliza,
no solamente por parte de los capitalinos, ¿no? A ver, recordar que somos, esto es una metrópoli, no podemos concebir a la ciudad sin compartir sus problemas con el Estado de México, con Morelos, en fin. Lo que quiero decir es que creo que hay grandes deudas que están ahí en el tintero y que no se pueden dejar a un lado. Que, bueno, vemos las imágenes, bueno, yo creo que, y una vez lo dije en un discurso, no puede ser que la jefatura de gobierno sea un cordón umbilical de Palacio Nacional. Así fue mi frase, tal cual. Porque no puede ser así. Pasamos de ser regentes a jefas de gobierno, justo por eso, para que la ciudad, o sea, el que se haya logrado en el 97 tener a nuestro primer jefe de gobierno, el ingeniero Cárdenas, y posteriormente, aunque ella diga que no, a la primer mujer jefa de gobierno, que es Rosario Robles, y posteriormente a grandes jefes de gobierno, incluido entre ellos Marcelo, el mismo Andrés Manuel. O sea, lo que quiero decir es, teníamos un nivel de gobernantes que no se les caía el metro, ¿eh? Digo, a mi madre en su vida... Habrá que preguntarle a Marcelo por qué se le cayó, ¿eh? Porque si bien es por falta de mantenimiento, también es por no haber metido el material adecuado, ¿no? Pero por ahí dicen. Aquí hay todo un tema, y yo formé parte como diputada de la Comisión de Infraestructura, y entre ellas la del metro, en donde se nos venía desde el gobierno de Mancera advirtiendo de que tendría que haber una... A ver, ¿qué pasa? Pasa que, y lo hizo como secretaria, que era secretaria de Medio Ambiente cuando estaba Andrés Manuel de jefe de gobierno. Sí. En vez de estar reforestando, protegiendo los bosques como el de Milpalta, que es el bosque más importante de esta ciudad, en fin, haciendo su chamba de secretaria de Medio Ambiente, nos construyó un segundo piso. Que además, por cierto, fueron expedientes, y hay que recordar que se reservaron por 20 años, ¿eh? Expedientes que nunca conocimos ni quién fue el constructor, ni sus licitaciones, ni cómo se dieron. Cuando en las otras grandes ciudades y en los otros grandes países estaban tirando los segundos pisos porque la lógica de la movilidad, del medio ambiente, de la sustentabilidad, de la agenda urbana iba hacia no el beneficio del automóvil, sino el beneficio, evidentemente, de las ciclovías, del peatón, etcétera. ¿Por qué? Porque eso significa, para ellos, no lo ven como un tema de política pública o de acción de gobierno o de gobernabilidad, de gobernanza, en fin, de todos los términos que podamos ponerle. Significa cómo puedo ganarme más votos. Y quiero poner un gran ejemplo. Algo que hizo el ingeniero Cárdenas. Uno nunca se da cuenta cuando un Vactor, los Vactor son los camiones que desasolvan, hace un desasolve, ¿no? Las calles no se inundan gracias a los desasolves que se realizan en la ciudad. Si hubo una de las mayores inversiones en el gobierno del ingeniero Cárdenas, fue hacia el desasolve en la ciudad. ¿Qué pasa? Andrés Manuel no invierte, porque como no se ve, para ellos hay una no lógica de traducción en votos. Entonces, pero son mantenimientos fundamentales para que la ciudad se sostenga. Es como una casa, ¿no? Si yo no estoy cuidando mi casa y le voy dando mantenimiento, pues la casa se va a caer en pedazos. Eso es lógico y eso es evidente. Entonces, ¿qué pasa después? 6 años, gracias a este desasolve, Andrés Manuel como jefe de gobierno no tiene ni inundación. Pero recuerden ustedes cómo se llena el periférico y cómo le pasó a esta ciudad que empieza con las grandes inundaciones cuando Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno. Y eso se debe, evidentemente, a que a la ciudad no le sobra la lana. Entonces tienes que hacer transferencias. A lo que voy es que nos sobra el dinero en la ciudad. No, le tienes que quitar a algo para ejercer. Principio básico de economía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Pues que estás ejerciendo en hacer, por ejemplo, obras que no necesariamente son lo que una ciudad necesita. Pongo ahora el ejemplo. Acaba de firmar, su último evento fue Claudia con Zoé Robledo firmando el gran convenio IMSS Bienestar. Gran convenio de IMSS Bienestar. Mi pregunta es, ¿dónde está la infraestructura hospitalaria? ¿Dónde está el como en Dinamarca, ya casi llegando. Que esa era la gran promesa, que a este tiempo y a este mes nosotros ya estaríamos en la lógica del país. A ver, de en tema de salud estamos peor que con Peña, que con Calderón, que con Fox. O sea, parecería que los tiempos tecnológicos no avanzan y que más bien retroceden en este gobierno. Pero a mí me interesaría preguntarte algo, Mariana, interesante. Hay un dicho por ahí muy bien sonado. A mí la verdad es que me parece acertado, no sé qué opines tú, pero hay gente que dice que lo peor del PRI, lo más rancio del PRI, lo más corrupto del PRI, hoy está en Morena, y que Morena es el nuevo PRI. Como yo lo veo, y investigaciones que he hecho de
pues, el pasado de absolutamente todos los políticos que están hoy en día en Morena, o casi todos, absolutamente todos han pasado por el PRI. Es impresionante. Yo sí creo que lo peor del viejo PRI, ese PRI corrupto, ese PRI, ya saben, de los relojes de 2 millones de pesos, como el de Adán Augusto López, que ya le sacaron 2 y luego se fue a atacar a Loret de Mola. Ya le cacharon también a Andrea Chávez, que anda su familia volando en aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional, que alguien nos explique por qué. Una persona que coordina una campaña que pues, todavía no son tiempos ni de precampaña, o sea, una precampaña ilegal, usa aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para transportarse ella y su familia. Yo creo que esas son las prácticas del viejo PRI, ¿no? Lo que ellos prometieron destruir, hoy en día están mucho peor. Mucho peor. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Lo que opino de las narrativas falsas es que el problema son las narrativas falsas. O sea, si yo vengo y te digo, no es que nunca me vas a ver comer en X lugar, y de repente ahorita saliendo del programa este gran sábado me encuentras comiendo en ese lugar, me vas a decir, Mariana, Claro. ¿qué te pasa? Sí, congruencia. O sea, lo que quiero decir es, tú tienes derecho a hacer de tu vida lo que tú quieras. Y justificando además tus ingresos y el por qué estás, y que además no lo estás usando del erario público. Eso es fundamental. Lo que quiero decir con esto es que el discurso de Morena siempre fue la austeridad. Y bueno, ya vimos a Mario Delgado hasta en caballo, creo que hubo en la fiesta de los 15 años, ¿no? Perdón, Bueno, perdón que me ría. Pero es que, No, pero es que sí estuvo chistoso. Bueno, a mí es sí me que dio yo risa. no sé si yo a los 15 años hubiera querido un caballo en mi fiesta. ¿Tú hubieras querido un caballo en tu No, fiesta? probablemente. No sé, pero probablemente. Que No, nos pero- ponga la gente en los comentarios. pero déjate ¿Quieren eso. caballos en sus fiestas de Sería 15 una buena años? broma. Déjate eso, qué hipócritas. Es que o sea, es justo. Son una bola de hipócritas. Es que justo, ¿la congruencia es verdad o es mentira? Es así de fácil. Y la congruencia tiene que ser verdad, no solo en tu lógica de aspiraciones o en tu ámbito profesional. Tú no te puedes levantar y ser con tu amigo de una manera y después en tu quehacer profesional de otra y en la noche con tu familia de otra. ¿Eres o no eres congruente? Y la manera de ser congruente es entonces no mentir sobre lo que tú eres. Y en ese momento entonces no te estarías cuestionando al otro o a la otra. Entonces por eso estas narrativas tan falsas de la austeridad, de no se gana más del presidente, etcétera, que más me parece increíble que una de las primeras acciones de una secretaria de Gobernación, de Luisa María Alcalde, ¿no?, sea escribirle a la Suprema Corte de Justicia que se bajen los sueldos. Perdón, es que ese es el gran punto. En este país tenemos más muertos, que en todos los sexenios pasados. En este país seguimos, lo acabo de decir, con una lógica de millones de convenios ya, creo que 17, 18 de IMSS Bienestar, pero donde la gente no tiene especialistas o infraestructuras hospitalarias. O medicinas. O medicinas. Lo que quiero decir es que, pero lo que sí te preocupa es cuánto gana un ministro. Pero no, y no te preocupa que un gobernador saque una tumba con los nombres de 2 de los ministros, generando lenguajes de odio, de polarización, de miedo, intimidación. Lo que tú decías, ¿qué tenemos que esperar? Que le pase algo a la presidenta ministra para que entonces el gobierno en serio ponga los ojos. Es que no podemos llegar a esos extremos. Entonces, el problema de estas narrativas es, te firmo convenios, por ejemplo, IMSS Bienestar. ¿Para qué? Para que sigas haciendo 5 horas para poder tener acceso a la salud, que es un derecho constitucional. Es que la pregunta es, ¿cuántos de ellos se han parado en el IMSS? O sea, Sheinbaum nunca se ha parado en un hospital del IMSS, ni el mismo director del IMSS va al IMSS. O sea, es increíble, pero si no lo viven, no actúan. Y tampoco es necesario que lo vivan para saber cómo trabajan el IMSS. O No, y sea, déjate el IMSS, toda la burocracia gubernamental. La CNDH, bueno, cuando había una CNDH respetable, el IMSS era la institución que más quejas recibía de derechos humanos. Y yo creo que la situación no ha cambiado mucho. No, Me ha tocado visitar el IMSS, me ha tocado visitar el ISSSTE, y la verdad es que los médicos, porque no es culpa de los médicos, es culpa del gobierno que no les da recursos. No, y no pero les da los recursos. médicos hacen lo que pueden Están con lo poco que sobrepasados. tienen. ¿Y cómo los vimos en la pandemia? No solo siendo totalmente sobrepasados, siendo casi humillados. A ellos y las enfermeras
A ver, Mariana, hemos estado hablando de inseguridad, rompiendo récords históricos, un sistema de salud, bueno, hundido, un Estado de Derecho dañado, que no me atrevo a decir roto porque todavía lo estamos defendiendo con todo y la Corte de verdad ha hecho un trabajo ejemplar. Habemos corte. Pero un Estado de Derecho amenazado. Si llega Morena en el 24, completa la frase. Bueno, primero antes sí cerrar una idea de Miguel. No sé a veces cómo hay personas como Gatell, como Claudia, y que tienen las manos manchadas de sangre. Porque no se necesita un muerto para entrar en razón y crear una lógica de acción. Entonces, lo del metro y la línea 12 me parece que tendríamos que tener a la responsable, a Florencia Serranía, que ahí sí la justicia no es expedita, no. O sea, lo que Pronto quiero decir es que tenemos a un exdelegado de la Benito Juárez que lo encontraron en 5 minutos y no tenemos a una exdirectora del metro frente a 26 muertes y posteriormente a la de una joven. Exacto. Que no tendría por qué haber sucedido en ningún momento. En ningún momento. Es que este tipo de cosas no tendrían por qué suceder. Así de fácil, así de sencillo y así de contundente. Yo, por supuesto, que jamás soy del PRI. Bueno, a pesar de que llevo tiempo alejada del partido, pero no me verás en Morena, entonces... No, por eso dije que lo peor y lo más rancio. Eso te lo puedo dejar como aquí, por favor, lo quiero dejar asentado para que no conste, ya queda la historia y porque no me vas a ver en Morena, ni por supuesto me vas a ver apoyando en ningún momento acciones de Morena. ¿Qué pasa si llega? Creo que estamos todavía en un momento en donde no nos adelantemos a estas narrativas del si van a ganar, van a perder, Esperemos. Falta mucho tiempo para el 24 y creo que ahorita más bien la lógica es que Andrés Manuel es algo, y se lo tengo que reconocer, es extraordinario también en marcar tiempos. Él sacó a sus corcholatas y nosotros como oposición actuamos en consecuencia. Creo que acabamos de hablar, y Vero acaba de mencionar, 4 de 29,000 temas que son las causas de este país y que estamos dejando a un lado en nuestros twitters, en nuestra voz, en nuestros espacios de participación. Y te lo quiero decir porque yo, junto con el presidente municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, estamos generando y llevamos ya a la segunda generación que se llama La Colmena, en donde a través de oficios y de toda una lógica de magistrales, de rompimiento de círculos de violencia, logramos que las mujeres, sin recibir una tarjeta y un dinero, más bien a través del conocimiento y a través de aprendizajes, montando sedes, han logrado en la primera generación, el 82.4%, ya generar sus propios ingresos económicos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que llegamos a la corcholatización de la política, del servicio público, en donde estamos hablando todo el tiempo de qué está haciendo Adán, qué está haciendo Marcelo, qué está haciendo Claudia, qué está haciendo los otros, pero no estamos hablando de lo que le duele a México. No estamos hablando de lo que le duele a Guerrero, de lo que le duele a Iguala de la Independencia, de lo que le duele a Chilpancingo, de lo que le duele a Huehuetla, tanto de Hidalgo, porque hay un Huehuetla también en Puebla, de lo que le duele de verdad a este país, a México, a sus jóvenes. Entonces, yo en lo particular creo que no me anticiparía ahorita todavía a decir que si el 24, que si esto, sino más bien creo que hay que colocar otra vez en el centro de la mesa la discusión de los gravísimos problemas que aquejan y que nos duelen. Y veo a Miguel preocupado legítimamente por lo que le está sucediendo a nuestro país. Y veo a Vero preocupada por lo mismo, y te veo preocupadísimo por lo mismo, y me veo preocupada por lo mismo. Y creo que ahí es el gran tema de discusión. Y hoy, ¿en dónde estamos? En esta, y es que si ya Lili se bajó de la contienda, si en vez de estar realmente también, está bien que sí, sea ¿qué propuestas discusión, traen, no? También... pero ¿en dónde está? Porque no se trata, y bien lo dijo Vero hace rato, no es ganar una elección, porque tanto en Morena como en la oposición, no se trata solo de ir a ganar una elección, es ¿qué nos va a garantizar que durante esos 6 años de gobierno, en efecto, se lleve
o sea, de verdad, un plan de gobierno que nos eleve y nos empiece a apoyar, y ahí también la intervención de la ciudadanía es fundamental, el papel del ciudadano y ciudadana es fundamental para realmente la construcción del México que tanto anhelamos y que tanto queremos. Entonces, esta corcholatización nos llevó otra vez a cortinas de humo, ¿no? Y que, por supuesto, además, bajo una violación completa ante el Instituto Nacional Electoral, y que pues sacó sus medidas cautelares. No pueden decirse candidatos, no pueden decirse aspirantes, no pueden llamar al voto, no pueden tal. Pues entonces yo no entiendo, porque lo único que veo en estas constantes giras es que llaman al voto, que no pueden promover, no se pueden promover. Y ya no espectaculares de las corcholatas de la 4T. Espectaculares, recorridos, bardas, todo lo que tú quieras. Es violación constante, y a un INE que, pues por supuesto, es una institución que todos defendimos y está sostenido gracias a ustedes, a nosotros, a los que salimos y no soltamos. Pero que no he visto un ejercicio, me refiero a algún, no sé. Estate quieto, ¿no? Párale, porque te puse hasta 5, 6, 7 medidas cautelares y no has respetado ni el 0.1% de ninguna de ellas. Y eso va para los dos lados. Que aquí el piso parejo. Si yo exijo por parte hacia Morena esto, pues creo que la oposición tendría y tiene que cubrir también con el respeto a la ley. Oye, Mariana, y justo esto que dices del INE, porque no solo te vimos marchar, pero también fuiste una parte muy importante de esta convocatoria. ¿Tú crees que el INE nos defraudó de alguna manera ahorita al quedarse callado ante la defensa de la coordinación de la cuarta transformación? Justo, y te lo traje, mi último artículo, así se llama, aquí está, es La Marea Rosa Traicionada. Así se llamó. Interesante, buen título. ¿No? Y fue 23 de junio del 2023. Y que habla exactamente, pues, sobre eso, ¿no? Que habla, en efecto, de este silencio de un instituto en donde, pues, vimos a millones de mexicanas y mexicanos defender a un instituto que es... ¿Qué instituto más ciudadano puede existir en nuestro país que el propio Instituto Nacional Electoral? Y, por supuesto, que además nosotros somos unos grandes privilegiados porque ya nacimos con él. Sí. Pero lo que quiero decir es que desde el 88 al gran fraude al ingeniero Cárdenas, y posteriormente además la incongruencia de Andrés Manuel, porque recordemos que Andrés Manuel encabeza los éxodos de la democracia por su supuesto fraude, y de ahí la movilización del 90 para poder después construir el primer IFE, ¿no? Y a partir de ahí irlo perfeccionando para llegar hoy al instituto que tenemos. ¿Crees, Mariana, que hay un INE después de Lorenzo? O sea, un INE distinto después del que deja Lorenzo Córdoba. Es que, bueno, hablar de Lorenzo es solo hablar de Lorenzo, ¿no? Lorenzo hizo un extraordinario papel como presidente en el Instituto Nacional Electoral. ¿Tenemos INE? Sí tenemos INE. Eso sí, me cae sí. que lo hay. Y además tenemos ciudadanos que defenderán al INE, y si hay que hacer 20 mareas rosas, estoy convencida que serán 20 mareas rosas. Lo que sí veo es un silencio que ya no nos está gustando, no creo que solo a Mariana, sino a muchos y a muchas, ante estas violaciones constantes. Exactamente, porque es lo que te decía, ¿no? O sea, y se ve no nada más en temas de violación a reglas electorales, sino también a distintos tipos de leyes, de absolutamente todo, ¿eh? O sea, hasta leyes a nivel constitucional se violentan, se las pasa por el arco del triunfo, quien tiene poder les da igual. Cuando juega un papel muy importante el Tribunal Electoral, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no olvidemos que la estructura electoral solo recae en el INE. También hay un Tribunal Electoral que tiene que hacer valer la ley, ¿no? Y que la Marea Rosa defendió. A mí que me gracias parece a eso que sigue existiendo. el INE sí está tomando acciones, pero me parece que son acciones insuficientes. O, por decirlo de alguna manera, se están viendo tibios, ¿no? O sea, al final les da miedo decirle a Morena, esto no está bien, esto es ilegal, esto va en contra de la ley. Sí. Y entonces ahí es cuando el Tribunal Electoral los tiene que poner en cintura a todos. Claro, ¿no? o símbolos como los consejeros yendo a ver a López Obrador. Justo, pero ¿por qué crees que se dio esta actitud de los consejeros del INE? ¿Que tienen miedo? ¿A qué le atribuyes este silencio?
Mira, aquí yo lo escribo muy claro. O sea, primero los madruguetes que se dan en el ámbito legislativo y que todos los vimos. Sí, no. Ahí Sí. en el Es que antiguo, si ¿no? si no respetan la ley, que van a Es respetar el proceso increíble. legislativo. Digo, no es la primera vez que se da que se sesione fuera del Senado de la Pero sin República. invitar a la oposición. Pero me refiero a estos madruguetes, ¿no? Que se le da a la ciudadanía, me parece que es terrible, ¿no? Entonces, primero desde ahí. Posteriormente, en efecto, esta reunión, que es la que tú comentas. Y sobre todo, ok, va, la reunión muy bien, tú puedes, o sea, lo que quiero decir es, vemos, por ejemplo, una conducta completamente de Andrés Manuel de ataque hacia la presidenta ministra a partir de que ella no le hace la pleitesía que esperaba. Yo creo que el presidente de la República, que se le esperaba en aquel evento, que se le hiciera. Entonces, yo espero que el INE no haya caído justo en este miedo y en esta sumisión, ¿no? Porque evidentemente lo que se logró y que la Suprema Corte, yo reconozco evidentemente los votos de los ministros de verdad apegados conforme a derecho, donde adiós plan A, adiós plan B. O sea, la inconstitucionalidad es increíble y además fue un gran logro, no solo de la Suprema, sino del gran apoyo de la sociedad civil, Sí, de claro. la marea rosa. Pero espero y de verdad que el INE vea que hay millones de mexicanas y de mexicanos que no estamos dispuestos a caer, en efecto, que el INE se convierta una sala B de la Secretaría de Gobernación o de Palacio Nacional. Pero con la conformación de hoy, ¿tú crees que hay luz en el camino? Por supuesto que tiene que haber luz en el camino. Y por supuesto que ahí el papel de las y los ciudadanos tiene que ser fundamental. Ibero lo acaba de decir, desde ir a votar. Se perdió una elección en el Estado de México para la oposición, para Alejandra del Moral, y gana Morena, pero con el menos del 50% del padrón electoral. Exacto. O sea, lo que te quiero decir es que va a llegar una gobernadora Sí. con menos de la mitad. O sea, de la mitad de electores. Con 2 Dime millones. con qué sí, legitimidad con llega 3 a su millones, gobierno. 3 millones de votos de un estado que tiene 16 millones de habitantes, 17. Bueno, quiero que sepas Imagínate. que solamente el PRI, por ponerte un ejemplo, solo en votos, siempre da en el Estado de México 1.7 millones de votos. Nada más para poner, o sea, un ejemplo de un partido. Lo que quiero decir con esto es que también ahí la ciudadanía, pues quien tiene la credencial de elector y quien tiene que ir a la urna, pues yo no puedo ir por la gente, sacarla de sus casas para entender que este ejercicio y este derecho es el que en efecto puede generar los grandes cambios en el 2024. Pero también el alzar la voz no tiene que ser solo parte de grupos específicos, sino de todos y de todas, desde sus diversas trincheras, viendo, y porque sé que no somos solo nosotros los que estamos preocupados y preocupadas por lo que le está sucediendo a nuestro querido país y a nuestro bien mayor que se llama México. Todos los que nos están viendo, estoy segura que comparten toda esa preocupación y todos comparten también el qué puedo hacer, díganme cómo puedo apoyar, porque nos lo ponen en los comentarios día con día. Y justo, nada más retomando esta idea, creo que Morena, o sea, los que están llegando a estos puestos, le estamos poniendo la vara muy bajita, están llegando con muy poquito. Es mentira esta narrativa de es que son los más apoyados. No, o sea, con muy poquito porcentaje. Están llegando igual que todos los de antes. O sea, igual. ¿qué pasaría si las grandes fuerzas electorales, llámese jóvenes, que somos 1/3 del padrón electoral, mujeres, los asuntos de las mujeres los manejan como si fueran de minorías? Oye, somos más del 51% del padrón electoral. O sea, ¿se lo toman en serio o se lo toman en serio? Tenemos una gran fuerza que si demostramos no van a tener de otra más que voltearnos a ver, llámense como se llamen y tengan el color que tengan. Oigan, a mí me gustaría pasar a una dinámica. Te vamos a enseñar unas fotos, Mariana, y tú nos dices... Ay, muchísimas gracias. Te tengo que confesar, ya lo leí, me encantó. En Twitter, en tu Pero- Twitter, Mariana. Ya lo leímos todos. Pero la voy a leer otra vez de camino de regreso a mi casa ahorita. Pero te vamos a enseñar unas fotos, Mariana, y a mí me gustaría que nos digas qué opinas. Este camión de yo AMLO a Claudia. No, Justo bueno. hablando del término de mujeres que se pegan a un hombre para poder llegar a un puesto. Creo que las mujeres queremos ser medidas por nuestras capacidades y me duele enormemente que una mujer tenga que someterse a la figura de un hombre para poder ser en la vida. Perfecto. La siguiente foto.
esta foto, López Obrador y Rosario Robles? Pues México se escribe con M de mujer, ahí queda claro. Mira, Rosario. Perfecto. A ver, la siguiente foto es una foto muy bonita. Pues cuando tienes la razón y la inocencia y cuando creo que el camino es congruente, a veces pareciera que es muy largo, pero la justicia y la verdad siempre van a llegar a imperar. Y yo agradezco mucho ese momento, porque fueron 1101 días de cárcel, pero una mujer que no se dobló, en efecto, que no se acogió a ninguna de las figuras que los hombres sí se acogen, por ejemplo, como Emilio Cebadúa, Lozoya y etcétera. Y una mujer que sabía que aunque el camino iba a ser largo y que podría haber sido más largo, la lucha, la verdad y la justicia, tarde que temprano, terminan ganando. ¿Crees que AMLO traicionó o actuó con venganza en contra de Rosario? Creo que fue toda una acción orquestada, lo mencioné en diversas ocasiones, no solamente de una persona, y yo agradezco que hoy mi madre esté en libertad y que, por favor, o sea, este tipo de amenazas, este tipo de hostigamientos, pues los dejen a un lado y que se construya en parte de todas las pistas ánimos de verdad, de pacificación, de construcción de paz, porque lo que menos está abonando hoy al país es este odio, esta generación de polarización. ¿Hubo cercanía en algún momento entre AMLO y Rosario? Por supuesto, eso obviamente. Y sí. al final, ¿dónde se rompió? Yo tenía 15 años, también estaba viviendo mi vida de 15 años y de... En caballo, estabas llegando en caballo. No, estaba En los llegando 15. al espacio donde más he sido feliz en mi vida, que era el CCH Sur. Entonces, la verdad es que, por supuesto, y jamás, o sea, mi madre ni una servidora va a negar la cercanía que hubo como equipo del ingeniero Cárdenas, de Andrés Manuel López Obrador, de Rosario Robles, en fin, o sea, era la izquierda de este país, el PRD de este país. Y mi madre, en ese ánimo, abonó a que, junto con el ingeniero y muchos de la izquierda de este país, bueno, pues Andrés Manuel fuera jefe de gobierno de esta ciudad. Ok, es que, digo, en una foto vemos de alguna manera cordialidad y en la otra venganza, ¿no? Totalmente venganza, pero qué bueno que eso al final terminó por creo que resolverse para bien. Yo creo que también no creo que haya sido un tema personal, ¿no? Específicamente de López Obrador contra Rosario Robles, sino más bien un tema de Estado. Ya lo va a contar mi madre, entonces... Estará interesante, entonces venga. vamos a esperar a Hay que invitarla. Qué en esta ansioso. parte sí creo que ella es, o sea, yo no puedo hablar La que debe. en un ánimo de lo que a mí no me tocó vivir. Yo sí te puedo decir, claro que conozco a Andrés Manuel, por supuesto que fue a mi casa, que es su casa, por supuesto que conviví con sus hijos, pero lo que te quiero decir es lo que se platicaba entre ellos en sus mesas políticas, pues no me tocó a mí vivirlo. Yo estaba disfrutando también una etapa de mi vida que era el CCH Sur, orgullosamente Puma, y también un poco lejana para que mi madre pudiera tener la tranquilidad de ella ejercer un derecho de las mujeres, que es pues, no solo ser secretaria de gobierno, sino también ser jefa de gobierno, que debe ser algo hermoso en esta vida poder gobernar esta ciudad y que espero algún día poder hacerlo. Pero, ¿crees que se le botó la canica a AMLO? O sea, al final. Yo creo que veo un AMLO que sabe lo que quiere exactamente, que es mantener su sucesión presidencial y que evidentemente está y ha dejado constantemente al lado los problemas de este país. Sí, que va a atropellar y va a hacer lo que tenga que hacer para lo que sea que se interponga en su camino. Bueno, de la sucesión. el simple hecho de desaparecer fideicomisos, etcétera, pues quiere decir que ya no te alcanza para la creación o el fortalecimiento de más programas sociales, ¿no? Que es tu manera de controlar a tus cotas electorales. Y ya no te alcanza ni económicamente ni políticamente. O sea, necesitas echar mano de recursos muy populistas para convencer a la gente porque tu desempeño ha sido nulo. Yo creo que también eso es lo que le pasa a López Obrador. Y vamos a la siguiente, que es mi favorita, es un video. Lo subiste a tus redes sociales de tu bebé. Sí. ¿Cómo te sientes? O sea, te voy a decir por qué a mí me mueve mucho esto. Porque aquí en Atypical te hemos tenido en momentos muy difíciles y ahora te estamos viendo en un momento muy feliz. Muy feliz. Entonces, Sí. ¿tú qué país le desearías a tu bebé? Que cuando piensa en justicia, que cuando piensa en amor, que cuando piensa en cariño, que cuando piensa en el bien y en el mal, tenga claro, pues, qué es el bien, qué es el mal, qué
que le deseo que sepa que esta vida no la puedo controlar, pero que ahí estará su madre siempre para agarrarle la mano. No es fácil. Yo siempre he defendido a las mujeres que sacan adelante a sus hijos. Yo tomé esta decisión, no tiene papá, fue a través de un in vitro y créeme que fue algo, pero, y te lo cuento rápido, bien difícil, en el sentido de que aunque se considera alguien muy abierta, como desde chiquitas nos van metiendo esta idea Walt Disney de que las mujeres, la pareja y los hijitos, de repente dar este paso, sí quiero confesarlo, me costó un rompimiento de una estructura de entender que pues no pareja y que tampoco iba a seguir postergando un sueño, porque creo que si alguien posterga sueños constantemente somos nosotras las mujeres, porque se dedican a cuidar a sus hijos, truncan sus estudios, porque se dedican para sacar adelante a sus familias, en fin, por muchas razones. Y como mujer me sentí en ese ánimo de decir, esta vez ya no voy a truncar un gran sueño que tenía desde hace muchos años, que era el de ser mamá. Y, pues, ¿cuáles son las condiciones perfectas? Creo que nadie tiene condiciones perfectas en este mundo. Y me siento inmensamente feliz y ya estoy cumpliendo casi el 4º mes. Y les prometo que pronto haremos revelación de sexo. Ahí lo traerás a su primer programa Typical. Oye, Mariana, te juro, te voy a decir una cosa. No te lo hubiera creído o sea, me impresionó que confesaras este miedo porque, como lo dije antes, es que te has enfrentado a cosas muy, muy fuertes, las has sacado adelante, has logrado hacer todo eso. Y yo digo, es que si Mariana tiene miedo, pues es que, ¿qué es lo que viene, no? O sea, y lo que te quiero decir es, eres una mujer muy, muy fuerte, pero también es la historia de muchísimas mujeres. Y hay cuántas mujeres no hay en este país que se enfrentan ante la maternidad sin un padre y cuántas mujeres lo están haciendo y fregoncísimo. O sea, lo vas a hacer así. Estoy segurísima porque no hay de otra, porque eres así y porque eres tan mexicana como todas esas mujeres que lo están haciendo, que también las reconocemos muchísimo porque es una batalla durísimo. Y es una batalla silenciosa porque ni se quejan, ¿no? O sea, lo viven fuerte y además con una sonrisa. 2 de cada 3 hogares en este país, Vero, encabezados por una jefa de hogar, que son quienes están sacando esas familias adelante, que doblan turnos, que además se encargan de la casa, que es otro trabajazo. Entonces, no me siento excepcional. Me siento parte de esas mujeres que me enseñan que, así como ellas, bueno, pues ahí estoy. Y además tengo mucha familia, entre ellas la familia típica. Así es que si algo les sobrará es familia y mucho acompañamiento a esta próxima, bueno, ya vida, próximo beba, que estará aquí corriendo por las cámaras. Que vivan las mujeres y que vivan las madres. Exacto. Y también los padres, porque también hay que reconocer que hay muchos hombres que también hacen y desempeñan el papel de hombres solos al frente del cuidado de sus hijos, y hay que hacer un reconocimiento también a los hombres que también en pareja acompañan de una manera bien fregona, la neta, a sus novias, esposas. A mí no me importan los títulos, me refiero en serio en su maternidad o en sus decisiones. Me refiero, así como logramos el derecho a decidir en no quiero tener un hijo, una hija, también creo que está en nosotras el derecho de decidir cuando queremos ser mamás. Fue un derecho, es mi decisión y estoy inmensamente feliz y creo que es la decisión que mejor he tomado en mi vida, la mejor decisión de mi vida. Y me consta el trabajo de Mariana con las mujeres. Yo me acuerdo hace 3 años que la vi, ella no me ubicaba, pero yo sí ubicaba quién era Mariana. Acompañé a la diputada Ana Villagrán a una reunión con mujeres en una unidad ahí de Cuauhtémoc, y con 8 mujeres Mariana les estaba enseñando cómo emprender. Y entonces a mí me pareció maravilloso que Mariana se reuniera sin tener un público masivo con 8 mujeres y decirles, a ver, así se hacen las cosas y tienen que echarle ganas y tienen que construir. Y entonces tenerte aquí sentada, una mujer que genuinamente apoya a otras mujeres, de verdad que te lo aplaudo y me parece maravilloso. Y que eres congruente, que era lo que hablábamos al inicio del programa, con tu discurso y con tus acciones. Entonces, felicidades por eso, Mariana. No, ya me acordé de ti perfectamente, pero además, espérame. Y además esas reuniones de la Cuauhtémoc y con mi gran amiga Ana Villagrán, que también la admiro y la quiero, pero yo creo
o sea, de verdad creo que esta parte no necesitamos cientos de miles para entender y ser empáticos. Creo que hay que regresar a palabras como la solidaridad, la reconciliación, el ser empático. Que AMLO con las el odia, otro. Las ha dicho en la mañanera. No, el entender, el tomarte la mano a ti, el tomarte la mano a ti, el tomarnos la mano todos, creo, y todas, no tiene que ser porque te pasó o viviste la situación del otro, sino hay que regresar otra vez a estos valores y a estos esquemas. Entonces no necesitas tener 500,000 mujeres enfrente para sentirte, ¿no? que estás en una reunión importante. Exacto. Porque no sabes realmente que una palabra a veces puede cambiar la vida no solo de una mujer, de cualquier ser humano. Y entonces duda. es una responsabilidad que tienes que llevar en la convicción de todos los días. Y me acuerdo de esa hermosísima reunión. Sí, eran 8 mujeres y maravillosas de la alcaldía Cuauhtémoc. Muy bien, Mariana, Mariana, felicidades. Pues lamentablemente está llegando el final de este programa. No me quiero ir. No, yo tampoco. Ha sido un gran programa. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos lo mejor junto al bebita que viene en camino. Estoy segura que va a ser extremadamente feliz por la mamá que tiene. Ay, va a ser Bravo. feliz gracias a ustedes. Y me lo van a enseñar a que sea un joven, por favor, participativo. Claro que sí. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Ya saben qué hacer para que este programa le llegue a mucha gente. Compártanlo en todas sus redes sociales, a jóvenes también, a mujeres, a todos los que ustedes quieran. Eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Bravo. Familia Tipical, muy buen día. La carta que escribí este jueves para Tipical TV se la dirigí a la oposición. Ya ven que el Frente Amplio nació este lunes y se las estoy escribiendo a ellos. A ver qué les parece. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos y sus cuates. Porfa. Bien, tengo un pequeño prólogo dirigido a Talina Fernández. Talina, te quiero, te quise y te querré siempre. Has sido una gran amiga, una gran hermana. Descansa en paz. Ya te lo mereces. Bien, vamos a la carta. Estimados partidos y precandidatos de la oposición. Este lunes pasado, México fue testigo de un acontecimiento insólito. Así es, mis queridos amigos. Todos los mexicanos fuimos testigos de la presentación ante los medios de comunicación de la oficialización del Frente Amplio para contender en coalición en estas próximas elecciones del 2024 contra las basuras de Morena, Verde y PT. Muchos mexicanos y muchos colegas fueron muy escépticos en que esta coalición se iba a llevar a cabo después de la derrota del PRI en el Estado de México. Derrota que para muchos de nosotros hay un solo culpable que tiene nombre y apellido. ¿Verdad? ¿Ya sabes quién? Derrota anticipada que, por cierto, muchas casas encuestadoras y diarios le daban el triunfo a la rata ganadora por más de 14 puntos y que finalmente terminó siendo nada más por 8. En fin, regresando al tema. A pesar de esta triste derrota, los 3 partidos, PAN, PRI, PRD, juntos con más de 20 organizaciones civiles, reiteran esta coalición. Y como les platiqué este lunes, la anunciaron. Cada presidente de su partido estuvo muy sobrio en su discurso. Tan sobrios que Jesús Zambrano les dejó la invitación y puerta abierta a Dante Delgado y su Movimiento Ciudadano para que se incorporen a esta coalición. 0 envidias, 0 patadas debajo del agua y 100% transparentes. Han pasado 4 días desde el famoso anuncio. Han surgido dudas respecto a las reglas que les pusieron a los precandidatos. Reglas que, por cierto, para unos precandidatos es justa y para otros precandidatos no lo es.
Han habido errores en su comunicación que se podían haber evitado, como el ejemplo de la disolución del comité técnico y no de su renuncia. Y sobre todo, ha habido dudas si podrá tener éxito esta fórmula. Sin embargo, estoy seguro que la intención de la sociedad civil y de los partidos tiene la mejor intención para sacar al candidato que nos represente con toda la transparencia del mundo. Y la verdad, estoy seguro que pese a todas estas dudas, la selección del o la candidata va a ser la correcta. Desgraciadamente, al día de hoy, una política con un talento natural y un amor inmenso a nuestro México se bajó del barco. Lili Téllez, la senadora independiente y afiliada al PAN, no aceptó competir. No está de acuerdo con el proceso. Todos en Atypical TV lo lamentamos, pero estoy seguro que la decisión de Lili jamás estará peleada con ayudar con su granote de arena a un México más libre. Y para terminar, les platico lo que viene de aquí al 6 de septiembre. 1. Andrés va a tratar de desprestigiar a nuestro Frente Amplio en todas sus mañaneras. Se va a burlar de nosotros, nos va a insultar, nos va a tratar de demeritar. Le echará la culpa a quien sea con tal de desprestigiarnos. Va a inventar y va a mentir cada mañana. Y lo más importante, después de estos 5 años en el gobierno federal, Andrés dejará de ser candidato para volverse en el portavoz y coordinador de campaña de Titina Sheinbaum, ya que presidente nunca lo fue. Lo que nos espera este año, ya lo verán. Amigos, esta es la carta de esta semana para Atypical TV. Tengan un lindo fin de semana y sigan pegados a Atypical. Tenemos grandes programas esta semana. Buen día.